Hacemos un breaking news porque hay una polémica que se ha desatado. Yo todavía no estoy muy al tanto, no me he podido leer el artículo, pero mis amigos más polillas dicen que hay unas revelaciones en una investigación importante que ha hecho mi querida amiga periodista independiente Camila Costa, la misma muchacha, bueno, que tantas cosas que han hecho hemos denunciado aquí y que la última vez que vino fue a presentar ese maravilloso libro que ya muchos amigos me han enviado los mensajes de que ya lo tienen, de que le encanta, de que lo compraron en Amazon, que es de la masonería en Cuba. No sé si tendrás por ahí todavía la imagen. Pero bueno, hoy venimos a hablar de otro tema. Así que ya recibimos con un fuerte aplauso a nuestra Camila Costa. Hola, Elías, muchas gracias. Bueno, gracias por hacer el esfuerzo. Sé que estabas un poquito decaidita el día de hoy, temitas de salud. Y bueno, agradezco muchísimo que nos acompañes y que nos des lo mejor de ti como siempre. Camila, me cuentan que tú jodiendo como siempre, que no te estás tranquila, óigame, siempre estás hurgando, investigando y buscando, lo que debe hacer todo periodista que se respete. Has descubierto algunas cosillas y has hecho un artículo que ha levantado mucha roncha. Por favor, ponnos al tanto. Sí, se trata de un reportaje que publicamos justo el viernes en Cubané sobre agentes de influencia. Este es un primer reportaje de una serie de reportajes que vamos a ir haciendo. Decidimos hacerlo así porque empezamos por este personaje que es Camilo Condis y poco a poco se fue revelando toda la red de agentes de influencia. Es increíble cómo esto ha pasado ante nuestros ojos, aunque ya hay muchos que lo han estado denunciando desde hace varios años, pero bueno, es la primera vez que se reúne todo en un reportaje, en esta investigación, y eso lo vamos a ir sacando poco a poco en las próximas semanas porque creímos pertinente dedicar un espacio a cada una de estas personas o un espacio o un reportaje al menos para cada grupo, porque yo un momento, Elías, el que tuve que hacer incluso una infografía y enlazar personas y organizaciones porque es muy grande todo este entramado y bueno, este es un primer acercamiento, ya se mencionan algunos nombres, ya se mencionan incluso medios, porque no solo están involucradas personas, están involucradas organizaciones en los Estados Unidos, medios de prensa supuestamente independientes, y bueno, es este reportaje que sí, que ha generado muchísima polémica, Pero a pero ver, para sobre todo, sí. desde el inicio, porque se habla mucho de agentes de influencia, pudiéramos tal vez conceptualizar qué es un agente de influencia y qué busca la dictadura mediante estos agentes y vamos a ir como avanzando en cómo llegaste a todo esto. ¿Cómo definirías un agente de influencia y qué es lo que quiere la dictadura lograr usándolo? Bueno, un agente de influencia pudiera ser, no tiene que ser precisamente algún militar o algo vinculado a la seguridad del Estado, pero sí con su acción, digamos que hay un acuerdo tácito de te permitimos y mientras tanto tú nos convengas a nuestros intereses. En este caso, Camilo Condi es un supuesto emprendedor, se llama agente de influencia Camilo Condi, el emprendedor vitrina. Es una persona que tiene negocios en Cuba, ha tenido varios negocios en Cuba. Tiene una empresa que se llama Lucendi, que es especializada en hacer trabajos de electricidad, que ha sido incluso la empresa contratada por la oficina del historiador de la ciudad de La Habana para hacer obras en el Paseo del Prado, en el Capitolio, obras de electricidad, las luminarias y demás. Además, trabaja o trabajaba hasta hace poco con el Toque, dirigía un podcast que todavía lo tiene, que se llama El Enjambre. Es una persona que viaja constantemente a los Estados Unidos, que se reúne con políticos, incluso congresistas norteamericanos, y sin embargo, nunca hemos visto que ha denunciado ni un arresto de la seguridad del Estado, ni un interrogatorio, y a su vez tiene negocios también vinculados al régimen cubano. Entonces son estas personas que tienen cierta influencia
en el gobierno norteamericano que influyen. Es una persona que constantemente tiene este discurso anti-embargo, de eliminar sanciones a Cuba. Entonces, por un lado se dicen que no son políticos, pero sí hacen activismo político. Entonces, de esto va este reportaje que vamos a ir ampliando en las próximas semanas. Yo creo que es un trabajo que nos va a tardar varios meses. Ahí me dijo alguien que también que este reportaje ha molestado mucho. Y ahí es donde surge mi curiosidad y mi interés, porque pocos artículos, todos los días se publican artículos en todos los medios independientes, muchas veces sobre historias de personas que han sido reprimidas, denuncias, violaciones a los derechos humanos, pero el espectro cubano está a falta de estos artículos que vayan más allá, no solamente a los efectos, sino a las causas, a la raíz del problema, a cómo funciona este entramado que nos tiene atados por todos lados. Entonces, uno de los que saltó al cuello también creo que fue Ricardo Herrero, que es parte de Cubanao, lo conozco un poquito mejor, Cubanao creo que se llama su Cuba grupo de Study Group, el Cuba Cuba Studio Group. Study Group. Y él me ha invitado a almorzar, etcétera, de hace años y años. Nunca he participado en nada de las iniciativas que él impulsa, pero siempre me ha parecido un tipo más que comprometido, parte de ese entramado, de ese aparato que lleva años invirtiendo millones de dólares en que Estados Unidos haga lo que la dictadura necesita que haga. Y además el lobby duro en Washington. No ahora la bobería de Carlos Lazo y la leche, no, esto viene de años y años y años. Te voy a ir preguntando por los molestados. ¿Por qué le molesta, en este caso, qué parte le toca a Ricardo Herrero? Bueno, yo menciono a Ricardo Herrero porque precisamente es de los directivos del Cuba Study Group, que es una de las organizaciones que yo menciono en este reportaje. Camilo Condis también estuvo involucrado en el Cuba Study Group, porque esta fue una organización que desde hace muchos años viene promoviendo toda esta agenda de reforma en el régimen cubano, que tiene, como decías, mucha influencia en el gobierno norteamericano, que incluso incidió fuertemente, según entrevistas que he hecho, en la política de Obama hacia Cuba y que está incidiendo actualmente en la de Biden, la política de Biden hacia Cuba. Son estas personas que se tienen como un think tank, un tanque pensante que agrupa varios académicos, políticos, activistas, pero cuando tú vas directamente a la labor que han hecho, son de los que celebran que se disminuyan las sanciones a Cuba, los que abogan por el fin del embargo, pero en cambio no vemos nada relativo a condena a la dictadura, ni siquiera yo creo que mencionan dictadura, no hablan de presos políticos. Entonces es toda esta campaña de favorecer el emprendimiento o el supuesto emprendimiento privado, como vendiendo la idea de que si Estados Unidos apoya a los supuestos emprendedores privados, que esta es otra cuestión que también vamos a analizar, pues ya eso va a favorecer un cambio político, pero tú no puedes apelar solamente al cambio económico para provocar un cambio político, más si en ese entramado económico estás entrando en el juego del régimen cubano, de la seguridad del Estado, de Gaesa, que es la que al final dirige toda la economía cubana, prácticamente toda la economía cubana. Sí, porque al final lo que está detrás de su campaña es eliminar obstáculos para ellos hacerse más millonarios y hacer más negocios. Y al final tú dices, esto de hacer negocios para que eso tumbe la dictadura es un supuesto nuestro muchas veces, porque ellos ni siquiera declaran, ellos llegan hasta hacer el negocio. El apellido ese de que después, eso muchas veces nosotros le ponemos a coletilla, porque ellos al hacer negocio con la dictadura ni siquiera lo dicen abiertamente. Fíjate que una de las personas que ha estado vinculada, por lo menos hasta hace un tiempo, después lo eliminaron como en la parte pública del Cuba Study Group, es Arturo López Levy. Arturo López Levy, que es el fundador de Café, la organización igual que estuvo incidiendo por el fin del embargo a Cuba, Arturo López Levy, el primo de López Calleja, el fallecido que dirigía Gaesa, que Arturo López Levy hace mucho tiempo, varias personas lo vienen denunciando, que es un agente cubano en los Estados Unidos infiltrado en este sector académico. Entonces,
todo este entramado es el que vamos a ir revelando. Yo sé que es complejo. Por eso está ya levantando, está generando tanta polémica, porque ya saben por dónde vienen esta serie de reportajes de Cubanet. Yo lo tuve en cuenta en un momento determinado no publicarlo con mi nombre, porque yo estoy dentro de Cuba todavía, esto pudiera afectarme mucho más, pero decidí finalmente hacerlo porque sabía que era algo que debíamos enfrentar, hacerlo de frente y no andarnos ocultos, porque no le vamos a dar más armas con las que atacarnos. Sí, y hay un viejo dicho que dice que a los mafiosos quítale el hijo, a la mujer, el tío o algo, pero no le toques la billetera. Y aquí hay mucho billete en juego. Es el tío del cangrejo, el López Levy, que está aquí, y es un tipo de verdad, yo creo, de los más cínicos. Tú lo miras y el tipo siempre quiere vestirse de un Einstein inteligente de la política. Él te hace unos análisis que es como que 2 más 2 son 4 y todo el problema está en los Estados Unidos. Fíjate que esa es mi gran cosa con ellos. En Cuba no hay ningún problema. Los problemas parten de los Estados Unidos y tienen un reflejo en Cuba. En Cuba no hay dictadura. Entonces, este señor, que para mí es un tronco de perro descarado, es uno de los que más está en eso todos los días. Pero también hay uno que yo lo he visto en los últimos tiempos, como que ha dado un cambio y de hecho ha denunciado un poco más la dictadura y qué sé yo. Sin embargo, le molestó también tu artículo muchísimo y quisiera saber por qué. Gennady Roth. Bueno, después lo borró. A mí me pasaron el programa de él y en una primera parte que se dedicó a analizar supuestamente, pero con muchas tergiversaciones del reportaje. Fueron más ofensas que análisis. Y después lo borró, al día siguiente lo borró. Si tú buscas la directa, creo que fue el mismo viernes, él borró toda esa primera parte, fueron como media hora, aunque en Twitter ya hay algunas personas que lograron coger capturas de ese video llamando pseudoperiodismo y demás. Bueno, yo creo que eso lo tiene que decir, si Cubané lo decidió publicarlo, Cubané que es un medio, yo creo que de los más serios ahora mismo de los medios independientes, si decidió publicarlos porque algo de razón debe haber detrás de todo eso, además de que todo se argumenta, no hay, yo creo, criterios de opinión muy poco, todos son datos verificables porque todos son datos públicos, entrevistas además, y hay más de una fuente anónima. Una de las cosas que se cuestiona son las fuentes anónimas. Y es que hay que entender, yo que soy periodista que trabajo dentro de Cuba, constantemente trabajo con fuentes anónimas, personas que se deciden a darte declaraciones, pero te dicen, por favor, no pongas mi nombre porque me vas a meter en problemas. Entonces, hay más de una fuente anónima porque este es un tema muy delicado, eso hay que entenderlo, y yo como periodista tengo que proteger esa fuente. Lo que A mí me sí pasa hay, vive gente de que trabaja en la Unión Eléctrica, que me están explicando el negocio este de los barcos, el descaro que hay. Pero imagínate tú, es el vicejefe de la estación eléctrica de no sé dónde. Y me dice, Eliezer, esto es fusilado. Te lo estoy diciendo, mira a ver cómo tú... los medios de prensa más importantes en el mundo saben que hay momentos en los que hay que citar fuentes anónimas. Lo que tú tienes que tener ya la responsabilidad de que tú respondes por esa fuente. Y aparte, uno como periodista no va a citar una fuente que no sea confiable en cierto punto. Entonces, el anonimato, eso, mire, el ataque por ahí, eso no se justifica. Disculpe, es que tengo al perro aquí que me ha desbaratado toda esta hora. Entonces eso, por esa parte no hay justificación con el tema de las fuentes anónimas. Así que si saltaron en ese momento fue porque les molestó, y si les molestó fue por algo. Gennady Y, es uno de los que yo menciono. Es y uno de que, los que que, yo menciono porque Camilo Condis viene desde Espacio Laical, cuando se funda la revista Espacio Laical, que López Levy fue uno de los asesores de Espacio Laical, Carlos Alzugaray, que es otro de los que se considera uno de los agentes cubanos de influencia, que fue académico también, creo que fue profesor, si mal no recuerdo, del IRLI, el Instituto de Relaciones Internacionales. Y Gennady era de Espacio Laical, por eso es que yo lo menciono. Después, bueno, ya te estoy adelantando cosas que vienen en los próximos reportajes, pero en este precisamente solamente mencionamos a Gennady como parte del Consejo
asesor o de los editores, perdón, de Espacio Laical, en un momento en el que Espacio Laical, que es esta revista que pertenece al Centro Cultural Padre Félix Varela, acá de La Habana, entra en una contradicción, en un debate público con el Movimiento Cristiano de Liberación, con Osvaldo Payá, por allá por el año 2012, precisamente porque Osvaldo Payá estaba en contra del diálogo con el régimen cubano, de las reformas que se estaba promoviendo desde este espacio, desde Cuba Study Group, desde Cuba Emprende, que es fundado por el Cuba Study Group precisamente en este centro. Entonces, son muchas cosas que yo voy revelando acá y bueno, esto evidentemente... Y a mí, si quieres, me citas personalmente. Yo quedo con un café en Gennady y con Gennady y aparte, si él dice que es mentira, ahí sí ya le saco todo lo que haga falta. Pero yo tengo certeza, escúchame lo que te digo, tengo certeza de que Gennady, que puede haber tenido, que puede haber cambiado su visión actualmente, pero en aquel momento que estaba todo este intercambio, Gennady era parte de un grupo que organizó, buscó empresarios en los Estados Unidos, los reclutó y los llevaron a Cuba. Y que eso no dio nada, pero ellos sí cobraron por eso y organizaron los viajes, hicieron toda la logística y fueron a Cuba y había algún enlace en Cuba que era el que conseguía las reuniones con el viceministro de esto, con el viceministro. Tenían un cronograma cuando llegaban a Cuba y Gennady estaba dentro de lo que lo llevaba. Entonces ahora se quieren hacer las víctimas. Yo no sabía, eso fue en aquella época, yo no sabía nada, fue un tiempo nada más que yo estuve. Si tú saltaste fue por algo, porque sabes que para ti viene algo, para ti viene algo. Después de lo de Espacio Laical y de todo, incluso después que Gennady salió del movimiento Somos Más, en el cual estuvo un breve tiempo en el movimiento, entró en ciertas contradicciones, para aquí y para allá, y se sale del movimiento. Y después de eso, cuando viene ya la etapa más álgida o más top del acercamiento de Obama y la cosa, él vio la oportunidad de emprendimiento, de ofrecerle un paquete de reuniones en Cuba a potenciales inversores. Eso te lo puedo dar fe de eso y probablemente invite a Gennady a que venga aquí y también él lo sabe, yo lo sé y él sabe que todos lo sabemos porque eso tampoco era tan secreto, ni mucho menos en aquel momento donde parecía que eso era lo normal. Y entonces, bueno, eso sí te lo garantizo. Igual cuando se funda 23 y Flagger, que yo le puse el Granma de Miami, porque era muy de la línea López Levy y de esta historia y tal. En algún momento hubo una ruptura que yo no tengo claro por qué, se la puedo preguntar a Gennady, donde ya Carlos Lazo no fue más ahí, donde López Levy también tuvo problemas con eso. Y yo creo que es que viene el 11 de julio. Y el 11 de julio dejó tan mal parada la línea editorial que eso venía, que hasta aspiro a creer que Gennady se paró frente a la computadora a hacer lo que hacía siempre en 23 y Flagger y el corazón y la conciencia no lo dejó. Y dijo, mira, estamos hablando mierda aquí. Esta gente acaba de demostrar que son capaces de matar a palo cualquiera y ya este mensaje de chiqui, 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 ya esto no va a ningún lado. Si queremos tener un medio que la gente sienta que aportamos algo y esté representado, oye, hay que ir contra la dictadura. Y yo creo que medio eso y medio lo que dé like y lo que sea, bueno, actualmente tú miras el discurso de Gennady y oye, me ha hecho intervenciones más o menos, vaya, son más coherentes con los tiempos. Pero te digo que viene de ahí, viene de lo que te estoy diciendo. No, está bien. Yo creo que el 11 de julio frenó muchas cosas. Desde antes del 11 de julio, este deshielo que estamos viendo se estaba gestando. Yo creo que el 11 de julio fue un freno, pero ya estamos viendo este año el deshielo 2.0, como algunos le llamamos, con todas las medidas de la administración. Y precisamente estos son los individuos que está escuchando el gobierno norteamericano. Entonces hay que saber quiénes son los que están escuchando el gobierno norteamericano, estar claros por lo menos nosotros. Justamente la semana pasada, la reunión que hubo acá en la residencia del embajador de norteamericano en La Habana,
que fueron invitados a periodistas independientes. Yo no fui invitada, por cierto. Estaba Camilo Condis. Y estas son las personas que en esas reuniones promueven el mismo discurso anti-embargo, de eliminación de sanciones, en un contexto en el que muchos estamos claros de la importancia que tiene sancionar al régimen cubano. Entonces, se dedican a hacer esa gestión a favor de la dictadura, pero no mencionan los presos políticos, no mencionan los palos que están recibiendo los manifestantes, no mencionan las familias, las madres que están sufriendo. Entonces, ¿para qué están? ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? No me pueden decir que son víctimas que no forman parte de algo. Tú recuerdas que, bueno, yo iba a todas estas reuniones culturales, fechas, 4 de julio, en la residencia del embajador, y ese fue el lugar donde yo conocí a Hugo Cancio, a todos. O sea, yo a veces me parece que la embajada demócrata, porque eso paró con Trump, pero la embajada, cuando está la embajada demócrata, tanto con Obama como ahora con Biden, la embajada viene siendo otra agencia más. O sea, una agencia que lo combina todo. Es agencia de mula, es agencia de viajes, es agencia de dinero. La embajada siempre está como captando esas personas que pueden ser mitad y mitad. Los de entre Miami y La Habana. Es la que los aupa, los que les pone todas las condiciones y la visa y la cosa y las facilidades. Yo creo que los asesora para que le pidan al Departamento de Estado las excepciones. Y entonces como si Carlos Lazo trabajara en la embajada. Una cosa así yo percibo. Bueno, tú vienes de mucho tiempo atrás, yo vengo en esto ya formalmente desde 2019. Ya yo cogí la época de Trump y los embajadores, los dos anteriores, que fueron Mara Tekash y Timothy Zúñiga Brown, sí se reunían mucho más con la oposición, los periodistas. Mara incluso, que llegó en su carro hasta Santiago de Cuba a visitar a la esposa de José Daniel Ferrer, que fue bastante activa. Y sorprende esta administración. Yo recuerdo hace como un mes y medio, 2 meses, a mí me invitaron, porque esta nueva administración acá lleva como 5 meses aproximadamente. Me invitaron a una recepción que hicieron en la residencia, es la primera vez que voy a hablar de esto, en una recepción que hicieron en la residencia del embajador. Yo pensé que era una reunión como las veces anteriores con opositores, periodistas independientes. Cuando yo llegué, de la oposición éramos 3 solamente. Todos los demás, yo que estaba allá en todo esto, en esta investigación, me sorprendió muchísimo, me sentí pésima. Artistas, incluso estaba, creo que Zaida de Río, que fue una de las que firmó la carta de la UNIAC en contra de las protestas, apoyando la declaración de la UNIAC en contra de las protestas en octubre, cuando los apagones y demás. Estaba Camilo Condis, estaban todos estos supuestos emprendedores y artistas, y de la oposición 3. Yo no sé si fue que los demás no pudieron ir, no sé qué fue lo que pasó. Antes de irme, yo le insistí a Xavier, que es el nuevo de Prensa y Cultura, le insistí al embajador, le dije, por favor, reúnanse con los periodistas, reúnanse con las madres de los presos políticos, con los activistas. Sí, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Bueno, resulta que la reunión con los periodistas no me invitaron. Después, ese mismo día que hubo la reunión con los periodistas, había una reunión con madres de familiares de presos políticos y a ninguno lo dejaron llegar a la embajada. Fue la reunión con Mendrala. Y bueno, ¿qué pasó? No pasó nada. No permitieron ir a los familiares de los presos políticos, pero todo se quedó ahí. Entonces son las cosas que una vez se ve y lo decepciona. Pero esa delegación que fue la mandrácora de aquí para allá, ok, esa es una visita, pero es que la embajada siempre está allí. Y se supone que tiene además, según ellos mismos declaran, un trabajo activo con la sociedad civil y con toda esa serie de cosas. Tenemos a Gennady aquí. Dice Gennady, lo bueno es que nos puso $20. YouTube se queda como con 7, así que, coño, Gennady, siempre que vayas a opinar, hazlo así. Óyeme. Perfecto. Dice Gennady, creo que Camila necesita informarse. La invito a mi canal a responderle sus preguntas.
También acepto, Eliezer, ir al tuyo a responder lo que quieras conocer. No, mira, yo mañana en Cubané vamos a estar haciendo un space que lo dije desde el viernes pasado que salió el reportaje, que estaba sobre todo Ricardo Herrero diciendo, bueno, hablando en Twitter, les dije, está bien, el martes 2 de la tarde, Space por Cubané, con derecho a réplica para Camilo Conde, se pueden sumar todos los que quieran. Por supuesto, siempre con respeto, nosotros estamos abiertos al debate, pero siempre con respeto, no vamos a ir ahí a insultarnos ni mucho menos. Pero yo no tengo ningún problema con esto. Si se fija, Gennady, lo que sobra en este reportaje yo creo que es información, porque lo repito, no hay casi juicios de opinión a no ser las entrevistas, las citas que hago, todos son informaciones contrastables. Que tú estuviste en Espacio Laical es cierto, que fuiste editor de Espacio Laical es cierto, lo demás es relacionado con el Cuba Study Group y Camilo Conde, pero bueno, están invitados si quieren ahí explicarse, responder lo que deseen. Bueno, Mañana 2 de la tarde. Perfecto. Le pasé el link de todas maneras, un poco para la parte que me corresponde a mí, que dice, bueno, Eliezer, lo que tú quieras saber, yo quiero saber un poco cosas, pero no estoy, y yo creo que no es tu espíritu tampoco, en el caso de Gennady en el reportaje, no es el tema a ver, yo creo que a veces hay cosas que lo que arrojan es entender el proceso. Y si tú, por ejemplo, Gennady, te diste cuenta de algo, si es que te das cuenta de algo en el camino, que yo creo que sí, bueno, vamos a dejarlo claro, porque eso le da una claridad al que ahora viene de melón. O sea, ahora hay empresarios y hay personas y hay jóvenes y hay gente entusiasmada como lo tuvimos hace 10 años. Y cada vez que hay un nuevo run de esto, hay gente que llega nuevo. Ay, sí, tú crees, ahora sí, ay, se podrá. Yo puedo invertir. Y ahora bien, oye, y llevamos 63 años repitiendo la historia. Ricky. Entonces yo apreciaría que a todas las personas que lo intentaron y que chocaron con el monstruo y le vieron las entrañas, coño, cuéntalo, dilo, reflexiona para los demás, para que eso sirva de algo. Sí, así es, y pues nada. Bueno, entonces Camila, ¿cuándo tendremos el próximo capítulo? Bueno, primero, que aquí hemos tocado por arriba, a mí me gustaría invitar a las personas, casi 2.000 personas conectadas que hay en este momento, a que vayan a Cubanet. ¿Cómo se titula el artículo? Agentes de influencia, Camilo Condis, el emprendedor vitrina. Ok, bueno, búsquenlo en Cubanet. Te pregunta Gennady, Camila, dice que él acepta tu invitación y que si tú aceptas la de él. ¿Cuál invitación de él? A que tú también vayas al espacio de él a conversar ese tema. Sí, está bien. Perfecto. 100%. Bueno, pues aceptada para todas partes y ojalá que esto tribute en lo que busca todo el mundo, que es la verdad. ¿Qué está pasando con esto? Mira, que nadie a lo mejor tiene cosas interesantes que aportar. A lo mejor tu artículo se quedó corto, que es lo que yo creo, porque nadie Esto es puede por verlo. partes, esto va a ser por partes. Yo hice un reportaje mucho más extenso, pero al final decidimos publicarlos en partes y el resto de lo que queda, la información que queda, pues ampliarla un poco más para contribuir a entender mejor esto. Y Bueno, pues resulta ser que, mira, la parte de Gennady es la que menos información tengo. Yo a Gennady lo menciono. Yo no sé por qué Gennady se ha ofendido tanto, porque yo a él apenas lo menciono. Incluso como varias personas que le pregunté por él me dijeron eso mismo que tú decías, Eliezer, que él tenía un discurso primero de esta forma, pero que después del 11 de julio él había cambiado, que ya tenía un discurso más frontal, que había roto incluso con Carlos Lazo, López Levi. Como no era mi intención profundizar precisamente en él, sino en otros que yo creo más importantes, pues a Gennady solamente lo menciono. Quizás él en su programa me pueda responder otras preguntas, así que no hay problema con eso. Bueno, está preguntando aquí varios usuarios a qué hora es el space que van a hacer. Martes, es decir, mañana, 2 de la tarde por Cubanet. En la cuenta de Twitter, por supuesto. De Twitter. Bueno, pues ya saben. Camila, te agradezco muchísimo que sigas haciendo esto.
¿Cómo fue que dijo el apóstol que el periodismo era como un látigo con un cascabel en la punta? Bueno, pues mira, Recuerda esa frase. bueno, a ver, vamos a saludar aquí a nuestro amigo. Doctor Gennady, mira, Camila se puso los espejuelos para verte bien, güey. Porque yo de lejos no veo bien. Hola, Gennady. Hola, buenas tardes. Bueno, Bueno, estaba escuchando, quiero dar más opiniones. Me alegro que Camila me ha dado la oportunidad de después conversar con ella. Le voy a hacer algunas preguntitas y le voy a responder las preguntas que ella quiera. Sí quería dejar algo claro. Es cierto que yo borré la parte donde exploté con el artículo. Tengo que admitir algo que es personal. Estaba pasando por una situación personal difícil. Vi aquel artículo, me vi mencionado con el tema de agentes de influencia, la misma gente de los puentes de amor, que yo he tenido grandes conflictos con ellos, había gente enviándome mensajes y diciendo, viste, al final a todos nos matan en el mismo paredón. Yo me reía porque yo les he tirado duro y entonces estaba un poco molesto y cuando vi el artículo reaccioné de una manera inapropiada y por eso lo borré. Y si algunas de las personas que vieron eso sintieron que yo había o que me había excedido un poco en los calificativos, les pido disculpas también y espero que sepan que todos somos humanos y a veces no damos las mejores respuestas. Yo, por supuesto, discrepo en algunos de los puntos que ella tiene, pero yo entiendo que ustedes tengan esas preguntas. Muchas de las cosas que ella menciona yo en mi programa, que no le puedo pedir a nadie que lo vea todo el tiempo, pues yo las he aclarado. Entonces, si al menos de mi parte, porque yo no puedo responder ni por Camilo ni por los demás que están ahí, pero de mi lado, yo con mucho gusto le respondo y pongo en contexto lo que sucedió con Espacio Laical, etcétera. Si de algo ayuda, yo sé que es mi palabra, o quizás algunas cosas las puedo corroborar, y de algo quizás da claridad sobre toda esta madeja, y yo estoy de acuerdo con ustedes. Y Eliezer, lo que tú dijiste ahorita del 11 de julio, es cierto. El 11 de julio abrió la posibilidad de una iniciativa ciudadana que antes yo no veía. Antes del 11 de julio, que la gente saliera a las calles y exigiera de la manera que lo hicieron ahí, para mí era una posibilidad extremadamente remota. Después que se hizo posible, el mundo cambia y yo me ajusté a eso, porque en definitiva lo que deseo para mi país es la democracia, la libertad y el bienestar. Puedo equivocarme en algunas cosas, como todos lo hacemos, pero en esencia también tengo que ser capaz de ver la realidad tal cual viene y ajustarme a lo mejor para eso. Entonces, dicho esto, te doy las gracias que me has permitido hablar aquí. Me disculpo con Camila, borré mi exabrupto rápidamente, no fue al otro día, fue de inmediato porque me di cuenta que lo había hecho mal y pensaba escribir una o dar una respuesta más apropiada, incluso pensaba invitarte. Afortunadamente estamos aquí los tres y bueno, te extiendo la invitación y nada, al final yo estoy de acuerdo que la claridad y la transparencia ayudan todo. Algunas cosas que son criticables a mí, yo no voy a esconder muchas cosas que en mi pasado pensé distinto, pero todos tenemos derecho a cambiar. Estoy seguro que tanto tú, Eliezer, como Camilo han cambiado en algún momento. Alguna... en pos de eso, que no sabes cuánto me alegro, por la utilidad que tiene, que el que ya probó la mermelada diga si está dulce, si es amarga, si es tal. Que nadie. Por amigos que tenemos en común, que me comentaron en algún momento, y en aquel momento debo confesar que estaba en pleno acercamiento, la cosa. Yo desde Cuba, yo viví en Cuba y tenía también, y lo digo, tuve esperanzas en la estrategia Obama al principio, cuando lo vi dar ese discurso en el Teatro de La Habana. Yo noté que la gente se entusiasmó y lo vi determinadas cosas factibles. En aquel momento me dicen que tú estás organizando con empresarios ir a Cuba y hacer como una agenda, reunirse con personas. Sería hasta muy valioso que lo hayas logrado hacer en el sentido de haber chocado con la no voluntad de aquel lado, que después ya le hicieron más expresa, de no profundizar en esa visión de primero el comercio, luego la libertad. Aquella gente lo tenía claro y para mal, ¿no? Pero ¿qué pasó realmente ahí y qué experiencia sacaste de ese tiempo? Mira, yo hice un programa entero en mi canal y pues, como sé que no voy a tener la misma cantidad de tiempo aquí, te invito a ti, a Camila, a todo el que quiera. Okay, Se llamaba Mis negocios en Cuba. Y ahí yo okay, conté del pi al pa, sin que me quedara nada, todo lo que yo hice durante la época Obama, todos los tipos de personas que contacté, todo lo que hice.
Hay gente que va a criticar que yo haya hecho aquello en aquel contexto, por supuesto, y tengo que vivir el resto de mi vida con eso. Fue lo que hice, pensé que estaba correcto, aún pienso que varias de las cosas que estaban ahí pueden ser reproducibles, pero lógicamente ya yo no estoy en el terreno de hacer el equipo de los negocios para Cuba y creo que eso es evidente. O sea, ya eso es claro. En aquel momento el mundo entero puso una alfombra roja para que Cuba cambiara. Eventualmente no cambió, no utilizaron la oportunidad y sabemos lo que sucedió. Ahora, en pos de la transparencia, es cierto, yo traté de llevar a Cuba inversiones de energía renovable, específicamente. Eso fue lo que hice. La comitiva que tú dices que llevé son estudiantes, profesores de la Universidad de Duke Energy, aquí en los Estados Unidos. Los llevamos a un evento sobre energía renovable y de eso conversamos. Las personas o el viceministro con que hablé, está todo explicado en ese programa, era una sola persona que tenía que ver con que era el jefe de el programa de energía renovable en el país. En ese programa está todo contado. Lo invité a una conferencia en Estados Unidos, resolvimos, o pienso que influimos para que le dieran la visa a venir y hasta nos dejaron embarcados. No vinieron. No hubo inversiones, no hubo nada, no se desarrolló nada. Fuera del tema de energía renovable, recuerdo haber llevado a un empresario en temas de comunicación. Yo creo que más bien quería darse la vuelta por Cuba, pero bueno, fuimos allá, yo le expliqué lo que había y no hubo ninguna reunión con nadie. Pero la vía en que conecté con esta reunión con la jefa del programa de energía renovable, que creo que estaba en condición de viceministra o vicedirectora de la UNE, fue a través del Centro de Estudios para las Energías Renovables, que es un centro de estudio que está en la CUJAI. Y una de las personas que trabajaba conmigo había sido profesor de la CUJAI y conocía a los académicos de ahí. No hubo otro tipo de relación. Incluso cuento en ese programa de que en una idea que tuvimos de un tema de, eh, creo que era, creo que era ese mismo tema. Ahora no recuerdo si era con el empresario este que te hablo de los temas de comunicación, el otro, pero hay una conversación que tengo con un directivo de esta organización y me dice, me gusta la idea, ¿dónde está el aval político? Y yo me quedo aquí y digo, ¿qué aval político? Esto es un negocio, ¿no? Entonces ahí me da la idea de que tú para llevar a hacer un negocio a cualquier nivel tenías que tener un aval político. Y decía, bueno, ¿qué aval político es este? Hay muchas dinámicas acá que a lo mejor en algún día son de interés y yo puedo contarlas, aunque ahí conté bastante de lo que había sucedido. No lo puedo negar, no creo que tampoco sea motivo de vergüenza. Estuve involucrado en el proceso de Obama. En ese momento me hubiera encantado que hubiera habido una transición pacífica y gradual. Me hubiera encantado para el bien de los cubanos y para no haber tenido que sufrir todo lo que pasó y porque creo que hubiéramos estado dispuestos a enfrentar los retos que había. Este es otro momento, Pero, como tú has Gennady, dicho. tú te das cuenta de la utilidad que tiene y de la grandeza que tiene que los cubanos dentro de Cuba estén escuchando previo a los apagones, previo a todo este desastre que se está dando. Había intención desde los Estados Unidos, hubo gestión, hubo acercamiento para desarrollar las energías renovables y haber probablemente evitado toda esta desgracia. Esto es importante que el cubano de adentro lo machee cuando escuchen el noticiero, que por culpa del bloqueo y por culpa del embargo en Cuba no hay luz, cuando ellos mismos le dieron la patada a la mesa. Pero tú estás hablando de un sector que es energía renovable. Yo soy testigo de la agricultura, de los tractores Ogún. Eso sí los conocí yo. Y querían hacer tractores en Cuba y querían de todo. Entonces, por eso yo les digo que esto es importantísimo, porque la dictadura está mintiendo desgraciadamente o descaradamente. Son ellos los que trabaron todo y ahora quieren Y mucho volver a más embaucar. importante, Eliezer, mucho más importante, yo estoy escuchando a Gennady, que él formó parte de toda experiencia que ya, de toda esta experiencia que ya se intentó y que lo estamos viendo ahora de nuevo. Es decir, todo esto de los emprendimientos, de traer inversiones a Cuba, ya se vivió. Y todo fue un total fracaso, como lo veo yo. Y ahora estamos volviendo de nuevo a esa misma dinámica, esa misma experiencia de traer inversiones, de engañar al mundo, de engañar a los cubanos, de darle esperanza a la gente. Ahora lo que hay es otro factor importante, es decir, entre esos nuevos inversores, ¿quiénes están? Ya hay el colega José Raúl Gallego, que ha hecho un trabajo también importantísimo en esto. Él es periodista, investigador, incluso ha revelado la identidad de algunos de esos supuestos nuevos empresarios, entre los que hay agentes de la seguridad del Estado. Me acuerdo ahora uno que se llama Joandy Liberón, que fue uno de los que tenía su motico y todo, que era de los que andaba persiguiendo a los opositores, creo que en la ciudad de Santa Clara. Cibercuba también tiene
un trabajo de estos agentes de la seguridad del Estado o asociados al Ministerio del Interior que tienen empresas en Varadero. Entonces, todo esto es lo que nosotros tenemos que ir revelando poco a poco. Y me alegro muchísimo que Gennady haya entrado acá. Y si él está dispuesto, yo creo que podemos conversar al privado. Me interesaría muchísimo hacerle una entrevista para que él me informe sobre todo lo que él vivió y cómo lo ve ahora. Ya que él dice que tuvo un cambio después del 11 de julio, pues me parecería muy interesante que él comentara todo este proceso que él vivió, cómo fue el cambio y cómo lo ve ahora. Si está dispuesto. Bueno, yo estoy en la mayor disposición. Que nadie le puede ahorrar en estafa. Muchísimo. Le estafa millones de dólares a la gente, definitivo, porque además él llevó unos tipos que pasearon por Cuba, pero yo conozco otro que llevó unos españoles que sí pusieron platica. Y ve y reúnete a ellos allá en España y habla con ellos para que tú veas, le dices, escupe y te escupen. Esa gente son, vaya. Yo tengo que retirarme, lamentablemente, porque tengo que entrar a otro programa en 5 minutos, así que tengo que moverme muy rápido. Me alegro conversar con ustedes, Camila. Vamos a conectar, expandimos más. Si quieres, revisa mi canal, ahí ese programa que yo hice, mis negocios en Cuba. Está todo esto contado en hora y pico, así que hay más detalles, pero con gusto respondo tus preguntas. Yo creo que es importante que la gente sepa y que no se quede a veces con medias ideas, porque la información donde no está, la gente se la imagina o se la inventa. Entonces, con el mayor gusto, gracias a los dos por darme el espacio y por darme la posibilidad de hablar. Y nada, Eliezer, tu invitación también, cuando quieras. Bueno, pues un abrazo, Gennady. Gracias por entrar y por poner la cosa arriba de la mesa. Dale. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, Camila, esto... Eliezer, yo creo que fue bastante productivo. Sí, dicen que un trabajo periodístico se mide por lo que logra. Hay muchas cosas que ya solo la gente las lee y no trascienden. Pero quizás Gennady se convierte en otra fuente de información. No, 100%. Yo creo que lo bueno es que aquí, en muchas de las cosas que todavía tú a lo mejor no habías visto, no entendías bien, que nadie puede aportar muchísimo en eso. Y yo creo que es lo mínimo honesto que puede hacer alguien que intentó hacer negocio con la dictadura. O sea, y además con más razón, porque nosotros no intentamos hacer ningún negocio con la dictadura, por tanto, no tenemos ni siquiera la experiencia. Pero imagínate tú, qué cosa tan relevante es esto, que en medio de una supuesta apertura para hacer negocios, tú llegues con el inversionista y te digan, ¿y el aval político? Como el aval político que tiene que ser comunista el americano para poner una industria de papa frita aquí. Tiene que venir con un carnet de comunismo. O sea, esto es fuerte, señores. Así que estoy muy satisfecho de que hayan conectado y que esto derive en claridad, en transparencia y en alerta roja así de este tamaño. Mongo, te están cogiendo para eso. Oye, gracias, Camila. Gracias a ti. Un abrazo. Dale. Oye, la pluma peligrosa, Camila, como la de Martí. Así que bueno, me alegro. Y lo más importante de lo que me alegro es que nos estén viendo los cubanos de dentro de Cuba. Que muchas cosas que yo se las digo aquí, porque yo las sé, porque las tengo clarísimas. Pero ahora lo estás viendo. El cubano que ahora no tiene luz tiene derecho a saber que había interés de empresario americano en hacer parques de fotovoltaje y parques de eléctricos y de ventiladores de eso y aprovechar el clima de Cuba y el sol de Cuba. Que nadie lo llevó. Y él fue uno de los que llevó, pero llevando gente a Cuba eso había una pelota, una agencia. Y todos los casos, 100% de los casos fueron bateados. Fidel lo dijo claro, no los queremos, no los necesitamos. Y ahora viene Bruno Rodríguez Parrilla con el tema de qué bonito bailan salsa los americanos. Si los queremos, si los necesitamos. Estamos aquí con los brazos abiertos. De verdad, descarado. ¿Te das cuenta? Entonces yo te digo a todo el mundo que, mira, hay una cosa que pusieron en práctica en todos los aeropuertos, en todos lados en Estados Unidos, después iba a decir del 11 de julio, del 11 de septiembre.
¿no? Las Torres Gemelas. Y es, si ves algo, di algo, ¿no? Si tú ves algo, di algo. En inglés lo dicen así en todos lados. Se refieren a evitar cualquier tipo de acto terrorista. Si tú ves algo extraño, habla. Dilo rápido para poder prevenirlo. Yo le diría a todos los cubanos que tuvieron una experiencia, un acercamiento, una cosa directa con toda esta burumba que ya fracasó y que quieren. Yo digo que ellos estiran el chicle. Ahora vienen, toda esta burumba, toman días, toman años, toman meses, toman décadas. Y al final son ellos en el poder. Es burumba tras burumba. Ahora riega la bola, ahora viene esto, ahora viene aquello. Y mientras tengan personas que la dictadura puede motivar, entusiasmar y al final estafar, están estirando el tiempo. Que lo que hay que hacer es acabar con la dictadura y levantar una democracia y reconstruir a Cuba. Entonces, señores, todo el que sepa algo, diga algo. Mira que nadie lo dijo. Dice por hora y pico en su programa. Pero bueno, es un programa que no tiene mucha audiencia. Y bueno, todo el que esté interesado en esta cuestión, pues vaya y busque ese programa que se llama Mis Negocios en Cuba. Y a lo mejor ahí hay una serie de detalles importantes que te pueden ahorrar a ti mucho dinero. Porque no solamente están entusiasmaditos 4 novatos norteamericanos, pues ya los anteriores, ya los que estafaron anteriores, ya Tractores uno no va más, y etcétera, etcétera. Pero siempre encuentran nuevos. Hay muchos cubanoamericanos. Hay mucha gente que ha hecho 4 pesitos aquí y que ya cree que allá en Cuba le van a dar una franquicia no sé qué, y que la dictadura, y que el ministro y el viceministro. Pregúntenle a Gennady, escríbanle. Y yo creo que sí, que él te va a decir con toda honestidad todos los tips. Todos los tips.